Gracias por continuar con nosotros. Como les había comentado, en la expectativa de esta programación especial de Juntos Seguiremos Cambiando, luego que finalizara la misma, tendríamos la oportunidad de tener un conversatorio amigable, ameno, chévere, con Carlos Gómez. Una historia de éxito, una historia de emprendedurismo real. Un empresario, gran empresario, no solo en la República Dominicana, sino también en el exterior. Y nos place poder llevarles este contenido para que, dejando un poco ya todo lo que hemos visto de la política, pues conocer un poco más a fondo su historia. Carlos Gómez, bienvenido a este encuentro conversatorio. Gracias por brindarnos la oportunidad a los espallatenses, a toda la gente de la región que está en sintonía con nosotros para conocer un poco más de su historia, una historia de éxito. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de mi historia. Usualmente este tipo de entrevista no la hacemos, pero entiendo que es importante para esos jóvenes que nos ven a través de la televisión. Carlos, es interesante saber si ese espíritu de negocio ha vivido en ti durante toda tu vida, desde tus inicios. ¿Cuándo y cómo comienza esta, diríamos nosotros, siempre estas vibras en función del business, como dicen los americanos? Sí, sí. Mira, yo vengo de una familia, mi madre siempre ha sido una persona que le encantan los negocios. Mi padre, ebanista de profesión. Desde pequeñito, de los 12 años, tuve mi primer negocio aquí en Santo Domingo. ¿12 años? 12 años tenía. Wow. Sí. ¿Qué hacías? Mi madre, bueno, tenía una tienda de vender electrodomésticos en la parte baja de la ciudad. Y trabajaba con ella. Ahí trabajaba, recuerdo yo, por 25 pesos a la semana, que era mucho dinero en esa época. Y untando, ahí ya puse mi primer negocio, que era un puesto de vender repuestos de bicicleta. Una famosa bicicleta en esa época, que eran la BMX. Okay. Ahí empezamos. ¿Tú vendías todas las piezas de...? Sí, empezamos con 80 pesos. Okay. Ese fue el capital del negocio. Del negocio. Okay. Empezamos a vender. En esa época iba a la capital a comprar las piezas y la vendía en el negocio. El negocio creció. Después de eso, como a los 14, 15 años más o menos, inventé otro negocio. Es decir, que le pedí permiso a mi padre, que tenía un taller de ebanistería, para hacer muebles, para venderlo en el negocio de mi madre. ¿Cuándo tomas la decisión? ¿Cómo se da el que decidas irte fuera del país? Bueno, mira, a mí siempre me ha gustado el deporte. Okay. Yo jugué aquí con diferentes equipos, con el Club La Cancha, jugué con el Don Bosco, jugué con el San Sebastián. En un momento yo estaba en el Club Don Bosco y Chelo Abreu me llama y me dice que él quiere que yo pase a jugar con San Sebastián para ir fuera del país a Puerto Rico a un torneo. Entonces, así fue que conseguí la visa, fui con el equipo San Sebastián a Puerto Rico. Después de eso... ¿Tú eres del equipo rojo, por cierto? No, ahora soy de todos. Sí, en ese tiempo sí eras de Sebastián. Sí. Bueno, jugué con ese manager legendario, Bielo, que era del Club La Cancha. Sí. Y jugué con todo, pero sí, donde hice más vida de basquetbol deportiva fue en el Club San Sebastián. Cuéntanos de ese... Y una vez intenté jugué béisbol. Ah, ¿y qué tal? Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, tuve un fracaso, porque yo en el basquetbol era bastante bueno. Okay. Entonces me dijeron que donde estaba el dinero era en el béisbol, que ahí era que estaban firmando y todo eso. Jugaba muy bien, pero en una ocasión me pusieron en primera base por mi tamaño. Okay. Entonces viene un rolling, entonces yo lo voy a parar el rolling y me pasó por entre medio de la pierna. Entonces eso estaba lleno de gente y empezaron a burlarse. Y dije, no, ¿tú sabes qué? Esto no es para mí. Me voy para donde yo soy bueno y me fui a jugar básquetbol. Pero sí, después de conseguir la visa, fui a Estados Unidos. Pero esa experiencia en Puerto Rico, representando
a la provincia, a la República Dominicana con el Club San Sebastián. ¿Cómo te fue? Exacto. ¿Ganaron allá? Bueno, sí, sí. O le hicieron... Mira, pasó algo en Puerto Rico. Ok. Nosotros era un torneo, ya llevábamos, era 4 juegos que teníamos que jugar, 5 juegos, y ya llevábamos 4 ganados. Entonces el Chelo dice, miren, ya estábamos jugando, y dice, este juego vamos a dejárselo que ellos ganen, por lo menos en su casa. Y bueno, esos días que tú estás jugando súper bien y todo lo que tiraba lo metía. Entonces me dice, Chelo, si mete una bola más, te saco del juego. No mete una bola más. Digo, perfecto. Entonces yo estaba jugando, seguí jugando y cogí la bola y la tiré sin ver así. Hizo la bola y sin ver así como para allá. Y se metió una vez para afuera. Pa' afuera. Sí. Esa anécdota la tengo ya ahí con Chelo, que muchas veces se lo recuerdo. Se lo recuerda. Entonces sí, fue una experiencia bastante buena, pues la primera vez que uno sale del país, ver otra cultura un poquito similar a la nuestra. Pero ahí te regresas aquí a sí, a regreso a Moca. Aquí seguí trabajando en la tienda de mis padres. Después tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos de vacaciones. Allá me encantó. ¿A dónde fuiste? Yo la primera vez llegué al Bronx. Okay. Bueno, entre el Bronx y Westchester. Okay. Entonces me encantó el país en esa época. Vi tanto progreso. Cuéntanos de eso. O sea, tú te vas de Moca. Estamos hablando en qué, eso era... Eso fue como en el 80, 86, por okay. ahí. Estamos hablando de la década de los 80. Sí, sí, como 85, o sea, por que ahí. 85. Todavía, por ejemplo, Moca, o sea, llegar a Estados Unidos, de llegar, me imagino que aterrizaste en el John F. Kennedy. Exacto, sí. Cuéntanos esa experiencia, ese choque de donde tú sales, que es un país que está en vía de desarrollo, ni siquiera sales de la ciudad capitalina, sino que te vas, eres provinciano, y te vas entonces a Estados Unidos y no a cualquier estado, o sea, te vas a la capital del mundo. Sí, al estado de Nueva York. Cuéntanos esa experiencia, ese contraste. ¿Qué pasó por tu mente cuando ibas aterrizando, cuando ibas llegando? ¿Llegaste de día, llegaste de noche? ¿Cómo fue Bueno, eso? mira, el primer viaje pues, fue dos antes de residir en Estados Unidos. El primer viaje fue de día. Desde que salí de Santo Domingo fue muy emocionante porque cuando yo fui a Puerto Rico era un avión mucho más pequeño. Okay. Cuando este avión sumamente grande y amplio, de ahí la experiencia fue fabuloso porque todo era la primera vez. ¿De casualidad fue en Dominicana de Aviación? No me acuerdo, no. Okay. No sé, si fue en Dominicana, no me acuerdo. Okay. Llegar a New York, ver el bullicio de New York, la gente caminando como todo muy rápido, la vida muy rápida. En ese tiempo se hacía mucho barbecue los dominicanos en los parques y recuerdo que en ese viaje fui yo a un parque, estaban haciendo un barbecue y veo yo que hay soda, Coca-Cola y eso, que aquí era un poquito, ¿qué puedo decir? Teníamos restricciones en esa época. Yo podía beber soda, toda la que yo quisiera. Y me he llenado de soda de Coca-Cola, me dio dolor de barriga y todo, pero todo lo veía como en abundancia en esa época. Bueno, yo no vengo de una familia, yo vengo de una familia de clase media aquí en Santo Domingo, de la parte baja. Perdón, aquí en Moca, de la parte baja, pero en realidad esa abundancia que existe en Estados Unidos, tanto carros, el progreso, como las personas vivían, porque es impresión de todos esos taxis. Sí, sí, porque en realidad yo llegué más, estuve más en Westchester, que más casas, sí, más. Pero sí me quedé unos días en el Bronx. En el Bronx. Sí. Entonces, en esa primera visita, ¿qué tiempo duraste ahí? Bueno, ahí fue de vacaciones. Yo duré aproximadamente 3 meses, 2 meses y medio más o menos, pero sí me fajé a trabajar. ¿Trabajaste esos 3 meses? Trabajé, ¿Qué hiciste en esos 3 meses? Ahí yo trabajé en una bodega, trabajé ayudándole a una persona que cortaba grama, landscaping le dicen allá. Jardinería. Y esos 2 trabajos, y también un primo mío me decía, ven conmigo en el taxi, él taxiaba, y para que lo acompañara, él también me pagaba para que sirviera de compañía. Ok, luego de esos 3 meses, que te retornas a la República Dominicana, vuelves a tu natal Moca, el otro contraste. Sí.
porque es otro contraste. De igual manera, así como tuviste un contraste fuerte en función que, aunque ya había ido a Puerto Rico, pero jamás el Puerto Rico de ese momento podía quizás asemejarse a la realidad de New York. Así es. Entonces, cuando duras estos 3 meses que estás conociendo ya la vida norteamericana, te das cuenta todo lo que se mueve allí, lo que dices, la rapidez de la gente y todo aquello, retornar a tu natal. Háblame de ese otro contraste. Bueno, mira, cuando yo regresé, llegué, recuerdo yo, con $3,000 y algo de dólares. Un billete en ese momento. Sí, bastante. Que era, lo que yo quería con ese dinero era comprar un camioncito. Okay. Para poder seguir transportando los muebles. Comprar un camión, pero no se pudo. En esa época siempre me quedó con la idea de regresar a Estados Unidos porque veía como que era en esa época más fácil hacer negocio. Entonces le dije a mi madre, yo quiero irme a Estados Unidos. Ella me dijo, no, tiene que terminar la escuela para que te puedas ir. En ese momento también me puse a estudiar inglés en una escuela que se llamaba AP. Siempre con esa visión. Recuerdo que en esa época había tanta carencia en esta ciudad que cuando yo regreso al colegio, yo estudiaba en Porfirio Morales, me dice la profesora, ¿y qué tú haces aquí? Digo yo, ¿cómo que hago aquí? Dice, pero tú no tienes visa. Y digo, sí, pero ¿qué tú haces aquí, muchacho? Como que toda la persona que consiguió una visa, que era muy difícil, ahora es mucho más fácil, se quedaban viviendo en Estados Unidos. Pero sí, yo siempre tuve, cuando regresé, ya esa mentalidad que quería ir a Estados Unidos. Solamente quería irme por 2 años. Okay. Para yo entrar un dinerito para volver aquí a mi país. ¿Cuándo tomas la decisión? O sea, que luego que duraste esos 3 meses, que regresaste a la República Dominicana, a tu natal Moca, ¿qué tiempo transcurrió para regresarte a Estados Unidos? Más o menos como 2 años. Ok. Más o menos yo tenía ya como ¿Culminaste los 16, sí, 16 años más o menos. Sí, ¿A los 16 entonces? Sí, regresé a Estados Unidos siempre con la mentalidad que iba a durar 2 años. Una preguntita, antes de entrar en detalle con ese regreso, ¿cómo pudiste lograr que tus padres te permitieran con apenas 16 años que realmente te fueras a Estados Unidos? Bueno, mira, mi papá fue conmigo, estuvo allá un tiempo. Mi mamá, lógicamente, la madre no quiere que los hijos se vayan de su lado. ¿Qué hace Carlos Gómez cuando llega allá? Fue muy interesante porque ahí sí regresé de noche a Estados Unidos. Recuerdo que ver tantas luces, el estado de New York, con tanto edificio. Yo me hice la pregunta, porque en mi mente, en esa época, yo entendía que todas las personas que iban a New York o a Estados Unidos eran inmigrantes a buscar bienestar económico para su familia y se regresaban. Entonces recuerdo yo que yo decía, ¿qué yo tengo que hacer diferente a tanta cantidad, millones de personas que viven aquí para poder salir adelante? Desde que llegamos, yo llegué a trabajar en una bodega en el Bronx de un amigo de mi padre. Ahí en esa época lo que se hacía era llenar los freezers, lo que hace un ayudante en una bodega. Ese fue mi primer trabajo, que me sirvió de experiencia porque recuerdo que siempre he sido una persona inquieta y le preguntaba a las personas, a los clientes de esa tienda, que qué tiempo yo tenía en Estados Unidos. Uno me decían 10 años, otros 15 años. Y le preguntaban, y, lógicamente, ¿qué tú tienes? ¿Qué has podido lograr? ¿Qué has podido lograr? Muchos me decían, bueno, yo hice mi casa en Santo Domingo. Otros me decían, no, yo traje a toda mi familia, le hice residencia a toda mi familia. Y recuerdo que yo decía, wow, yo voy a pasar 15 años para yo tener una casa. Eso es demasiado tiempo. Entonces, en esa época le dije a mi padre que estaba allá que yo quería mudarme a Westchester, porque ahí yo veía a las personas que eran, el progreso se le veía más. Entonces, ahí me mudé del Bronx a los 3 meses a Westchester. A Westchester. Entonces, cuando te mudas a Westchester, estamos hablando de una distancia de unos 45 minutos promedio. Más o menos. Del Bronx. Sí, más o menos 45 minutos. Sí. Entonces, cuando
te mudas a Westchester, ¿qué vas a hacer a Westchester? Porque Westchester, para las personas que no conocen, como bien mencionabas hace un momento, si hacemos una comparación, el Bronx es una candela y Westchester es sumamente tranquilo. Sí, muy poco dominicano. Un poco dominicano. O sea, háblanos también, ahí hay otro contraste. O sea, Sí. explícanos qué pasó ahí. Mira, sucedió algo mágico. Okay. Yo llego a Westchester, al otro día de yo llegar, suena el teléfono donde yo estaba, que era donde mi prima hermana. Bueno, se encuentra se encuentra Carlos. Entonces, Eso fue el siguiente día al de siguiente llegar día. allá. Okay. La persona, mi prima le dice, sí, Carlos está aquí. Me dice, ¿por qué no ha venido a trabajar todavía? Y mi prima le dice a él que no, que está equivocado porque yo acabo de llegar. Pero él tiene trabajo y le dice, ya no, pues puede venir a trabajar ahora mismo. Y yo, claro. Y fui, era un sitio de hacer boda y que allá le dicen catering. Y ahí fue mi primer trabajo a los 2 días de llegar a Westchester. Wow. ¿Alguna una empresa latina o americana? Bueno, era no una empresa americana, Okay. era una empresa que muchos años, yo tenía varios locales. Ahí mi primer trabajo ahí fue en la cocina. ¿Qué hacías ahí? Bueno, ahí empezamos lavando platos, Okay. esas cosas que para mí eso sí fue un contraste, porque Nunca había fregado tú. ¿Tú nunca fregaste en tu casa? No, y además que uno aquí siempre, en esa época, uno, un jovencito, siempre privando En jevito y cosas, pero yo de concha, lavar plato, como que recuerdo la sensación. Pero sí siempre tuve presente que yo fui a Estados Unidos a conseguir bienestar económico para mí y mi familia. Entonces, dije, bueno, aquí nadie me está viendo, déjame yo empezar. Agarraste tu plato y te fajaste a fregar. Empecé a fregar ahí. Pero eso no duró mucho, porque siempre era con la mente para crecer. Okay. Entonces, en el momento que teníamos un momento de ocio, que ya no había plato, yo lo que hacía era que me ponía a ayudar al cocinero, ayudar a picar ensaladas y esas cosas. Y no duré mucho en esa parte, sino me transfirieron, así mismo, como a los 2 meses y algo, me transfirieron entonces ya ayudante a cocinero. Ayudante de cocina. Sí, y ese fue un trabajo que fue uno de los mejores trabajos que yo tuve en Estados Unidos, porque hacía lo mismo. Cuando no había nada que cocinar, entonces lo que hacía me iba a ayudar al bartender en la barra, a servirle trago y esas cosas. Y así mismo, como a los 3 meses, no fue a trabajar por un problema que tuvo el bartender. Y ese día me pusieron un traje. ¿Y te pusiste a preparar trago? Y sí, me acuerdo yo que el traje ni me servía. Tenía que remangártelo. Y sí, porque el bartender era un poquito gordito. Okay. Entonces, desde ese día empecé a servir trago. Como era un sitio de hacer bodas y cumpleaños, no se usaban las propinas. Okay. Entonces yo puse un vasito, puse $2 y ahí empezó a llover la propina. Sí, sí. ¿Y de dónde te surgió poner eso? Bueno, tú sabes que nosotros los dominicanos siempre buscando. No la buscamos y era en buen dominicano muy labioso porque los tragos eran limitados. Okay. Entonces yo me inventé un trago. ¿Te inventaste un trago? Un trago ¿Qué te inventaste? Bueno, nosotros hacíamos... bueno, porque era simple, depende de lo que pedía la persona que contrataba el lugar para hacer una actividad, independientemente de lo que fuera. Me metí un trago ahí porque las personas, como eran tan limitados, siempre decían, recomiéndome un trago. Okay. Y me metí un trago ahí, lo mezclaba con diferentes bebidas, inclusive yo le ponía también, le ponía tequila, un día lo hacía frisado, otro día de diferentes formas. Lo variaba. Algunas veces yo compraba hierbabuena, yo la llevaba y le ponía lo mezclaba. Y lo mezclaba. Y ahí venía la propina. Y venía la propina, mucha propina. Es decir, que el sueldo de un día... Yo me ganaba 7 veces, 8 veces en propina. ¿En propina? En propina, sí. Wow. Sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuánto fue la mayor cantidad de propina que recibiste en una noche?
Bueno, pero eso fue una noche. Que Exacto, el novio una estaba noche, como pero te medio, digo, exacto. él me dio esa noche como $1,500. 1,500 Sí. dólares. Pero en realidad la propina diaria eran como 400. Pero que era 350. mucho dinero. Era mucho, sí. Bastante. Que el dueño del negocio un día me dice, ¿cuánta propina estás tú recibiendo? Y yo, sí, muchísimas. Me dice, ¿pero cuánto? Digo, como 60, $70. Sí, porque ahorita te quería. Sí, ya. Entonces ahí me dijo, pero a lo mejor te quitamos el sueldo, porque eran $60 que me pagaban por día que trabajaba ahí. Era en la noche, solamente hasta las 1 de la mañana. Y me dijo, pero no hay que pagarte, es decir, que tú puedes vivir con la propina. Y yo, no, pero son 60, $70. Entonces me dijo, no, deja la propina. Pero en realidad eran 400, 500. Pero muy bien. Entonces, Sí. ¿qué tiempo duraste siendo bartender? Bueno, mira, yo duré 1 año y 10 meses, pero en esa misma época, es decir, yo En el mismo tiempo. En el mismo tiempo yo tenía mucho más otro trabajo. O sea, no solo hacías eso. No, porque eso eran viernes, sábado y domingo. Okay. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes en una bodega, de lunes a sábado, perdón, en una bodega que yo me tocaba empezar a las 7 y salía a las 5 de la tarde de trabajar en la bodega. Okay. Para conseguir trabajo también fue una odisea, era una bodega que era al lado donde yo vivía. Ahí yo le dije al dueño que le iba a ayudar sin ningún cobro porque no tenía nada que hacer en la mañana, siempre con la intención era que me diera trabajo. Me iba con él al mercado a comprar... a las marquetas. Sí, a las marquetas, a comprar los plátanos, la yuca, todo lo que eran productos latinos. Me iba con él, no le cobraba, él siempre me quería dar una propina. Decía, no, pues yo lo que quería era un trabajo con él. Entonces sucede que un día me dice, bueno, Carlos, mira, yo te voy a pagar, ya tú sabes llegar, porque quedaba en el Bronx, la marqueta. Entonces, tenías el trabajo de la bodega, doble trabajo de la limpieza y también el de bartender con la empresa de las actividades. Sí. Y también el mexicano que trabajaba ahí también dejó el trabajo. Entonces yo también cogía los 3 cheques. Los 3 cheques. Sí, se me complicaba nada más los fines de semana porque como trabajaba en el catering, entonces yo lo que hacía era, que era 2 pisos, los viernes limpiaba una parte, los sábados cuando salía de trabajar, que usualmente a las 12, a la 1, limpiaba otra parte y el domingo hacía lo mismo porque lo importante era que ese edificio estuviera limpio para el lunes cuando tuviera. Correcto. Eso hacía. También... los domingos eran mi día libre en la bodega. Entonces lo que hacía era en el parqueo me ponía a lavar el carro a $20. ¿A $20? Sí, a $20. Wow, pero... Es decir que, porque yo lo que entendía es que yo no me iba a trabajar 2 años y que a los 2 años yo me iba a regresar. ¿Cuándo cambia esa mentalidad? Bueno, al año y 10 meses. ¿Por qué cambió? Porque vi la oportunidad de un local que podía rentarlo para abrir una bodega. Entonces, mi primera bodega fue a los 19 años. Yo tenía menos de 2 años que había llegado a Estados Unidos. Ahí ya tenía... Al año y 10 meses. Ya empecé a abrir el local. Lo renté, pero duró como 4 meses. Es decir, más o menos como a los 2 años yo abrí la bodega. Cuando abriste la bodega, entonces dejaste todos los trabajos y te concentraste en tu bodega. Todos los trabajos, pero en la bodega también había sacrificio. Lo que hice fue que en la bodega, en el basement, puse un colchón, dormía ahí para no pagar renta. Entonces la señora que vivía arriba, yo hice un trato con ella que yo iba arriba y me bañaba, pero no tenía que pagar dormitorio. Así duré como 5 meses o 6. Después, viviendo en la misma bodega. Sí, después lo que hice fue... ¿Esa bodega está en Westchester también? Sí, existe todavía. ¿Existe todavía? Sí. Después me renté un apartamento, ya cuando la bodega empezó a crecer, pero sí trabajaba el día entero. Es decir, yo abría la bodega a las 7 y cerrábamos a las 12 de la noche. ¿De 7 a 12 de la noche? A 12 de la noche, sí. Todo el día. Wow. 7 días a la semana. Entonces, ¿qué tiempo duraste con esa bodega? ¿Qué pasó con esa bodega? Bueno, esa bodega yo duré aproximadamente como 2 años, no, un poquito más. Yo tenía ya como 21 años, 22, 23 años. Yo la vendí. Y lo que hice... ¿Se puede saber en ese momento por cuánto la vendiste? Bueno, en ese época $225,000. $225,000. Un dinero, ¿eh? Sí, pero ahí vino
el primer fracaso, podemos decir, por la ingenuidad y yo siempre digo a los jóvenes que tienen que tener cuidado en quién tú confías. Porque mi primer fracaso, ¿qué te pasó? Ahí fue que, como yo tenía 19 años cuando abrí a la bodega, no podía tener los permisos de vender cerveza, para vender cigarrillos. Las famosas licencias. Sí, licencias, porque era a los 21 años. Entonces lo que hice fue poner a nombre de otra persona que yo confiaba el negocio. Wow. Entonces, cuando yo vendí el negocio, me dijo, pero la mitad es mía. ¿Cómo? Entonces, yo le dije, pero ¿cómo que la mitad tuya? Si nunca trabajaste, no pusiste dinero. Y dice, no, la mitad es mía. Entonces, tuve que pagarle un dinero de eso que vendí la bodega. Entonces, ya sentía que no tenía suficiente dinero para venir a vivir a Santo Domingo. Entonces, lo que hice fue comprarme otra bodega. Me compré otra a un precio cómodo. La remodelé. Creció la bodega y duré 9 meses con la bodega. ¿Solo 9 meses con esa segunda? Sí, esa la compré yo en $80,000, le invertí como 20 y la vendí en 190,000. Y regresa a Santo Domingo. Regresa entonces con el dinerito. Con ese y el otro que quedó, como 200 y pico mil dólares, que eran mucho dinero. Viniste con 300,000 y tantos dólares. Sí, más o menos. ¿Y sí. ¿Y si emprendiste aquí en República Dominicana? No, lo primero es que la inexperiencia, bueno, uno lo que quiere es siempre ayudar a su familia, claro. Arreglar la casa de mi mamá. También en una época que era muy difícil porque venían esos dominicanos ausentes que quizás no estaban en negocio lícitos. Entonces, cuando iban a los bares, a las discotecas y eso. Rompiendo siempre sí. Decían, yo pago esa mesa. ¿Te llegaste a poner algún cadenón de eso? Bueno, claro. ¿O se rentaba? Inclusive en la piscina de Moca, recuerdo que se usaba mucho, no sé si teníamos los dominicanos complejos de arbolito, pero era una lucecita que se ponían aquí, o donde tú quisieras que prendían y tú llegabas con esos puestos en la camisa. Rompiendo en ese momento. Sí, rompiendo, como dice, pero parecíamos arbolito. Yo recuerdo esa época, pero éramos muchos dominicanos que residíamos en el extranjero que teníamos esa forma de vestir. Pero entonces uno, joven al fin, yo me ponía también lo mismo, pero como dicen ahora, frontear. Exacto. No, esa mesa la pago yo y esta yo, pero lo que pasa es que yo no estaba produciendo. Exacto. Pero estabas gastando de tus ahorros. Sí, pero fue muy bueno que me pasara eso, porque yo había dejado en Estados Unidos una parte de los ahorros y aquí me compré carro y salí bastante. Pero desbarataste los chelitos que trajiste para gran acá. parte, como puedo decir, como un 60%, 70% más o menos. Pero es bueno que pasara eso porque aprendí el valor de las amistades, que cuando tú tienes una posición económica buena o estable, tú tienes muchos amigos. Cuando ya no está, todo ya no está al lado tuyo, cuando tú empiezas a restringir los gastos y esas cosas. Y fue una buena lección que me pasó. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hiciste? Bueno, regresé ¿Qué tiempo duraste en esa movie de ese momento? Más o menos como 6 a 7 meses duré yo aquí. Ok. Entonces, pero era gastando, nada más. Gastando dinero. ¿Cuándo te vas? Cuando te das cuenta que realmente ya gastaste el 60% de los ahorros. Bueno, ya aquí no me quedaba. Pero en realidad no todo fue en diversión. Como te dije, a mi hermana la ayudé, la casa de mi mamá, compré carros y esas cosas. No fue todo solamente saliendo, pero invertí en cosas que no me producía, no tenía retorno. Entonces me regresé a Estados Unidos otra vez. Pero ya no tenías las bodegas, no tenías nada. No. Cuando regresaste allá, ¿qué hiciste? Bueno, cuando yo regresé allá, lo que pasa es que había un señor que tenía un problema legal y me llamó que si yo quería comprar la bodega. Yo regresé a Estados Unidos y le dije, bueno, yo no tengo el capital para lo que tú la estás vendiendo. Entonces, no, yo quiero todo el dinero junto porque tengo un caso que tengo que resolverlo. Yo entendía que lo que quería era venir para Santo Domingo y quizá eludir el problema que tenía allá. Entonces me dijo, mira, otra gente me está dando
X cantidad, yo le estaba dando, creo que era $150,000 y le iba a dar como 60 adelante. Me dice, no, pero un señor me está dando 100 y me va a quedar debiendo 50. Y yo le decía, sí, pero de ese señor tú no lo vas a recibir, de mí tú vas a recibir el dinero. Aunque yo la estoy comprando un poco más barata que tú, era $25,000 menos, creo. Y yo sé que tú te vas a ir para Santo Domingo. Me dijo, no, yo no me voy, yo sé que tú te vas a ir. Pero tú estás seguro, tú me conoces, que yo, donde quiera que tú estés, te voy a enviar el dinero, aunque tú no puedas regresar a Estados Unidos. Y me dijo que sí. Entonces ahí esa bodega... Esa también en Westchester. En Westchester. Okay. Esa bodega fue mágico lo que pasó. La remodelé, le invertí a la bodega, le puse carnicería, pescadería, y eso empezó a crecer. Hiciste una especie de market. Market, sí. Correcto. Entonces ya ahí yo vengo con la experiencia. Ya tenías el know-how de los procesos de bodega. Y me aferré a trabajar la bodega y a crecer otra vez, porque cuando tú entiendes que tú estás económicamente bien y después sentirte que tienes que empezar desde cero otra vez, entonces ya tú aprecias mucho más cuando tú tienes una oportunidad de tener un negocio próspero. Entonces, ¿cómo llega Carlos Gómez al negocio de las tarjetas? Porque en República Dominicana, yo recuerdo en un momento que se hablaba que el hombre de las tarjetas de llamada era un mocano y que se llamaba Carlos Gómez. Así es. Sí. Entonces, ¿cómo Carlos Gómez, de ser bodeguero, pasa a ser un magnate de la comunicación en los Estados Unidos? ¿Cómo se da eso? Cuéntanos sobre esa, cómo se hace ese brinco. Mira, cuando tú tienes la mentalidad de negociante, es decir, tú siempre andas buscando oportunidades. Yo siempre era muy inquieto. Entonces, en la bodega, yo la convertí en casi un multiservicio. Okay. Es decir, ahí yo cambiaba cheques, vendíamos los famosos CD, que ya la mayoría de jóvenes no saben lo que es eso. Entonces, un día estaba yo cambiando los cheques en la ciudad, en el Bronx, y pasé a Dyckman. Ahí yo estoy comiendo y yo andaba en un carro prestado de mi hermano. Y en esa época le ponían como una bota, le llamaban, a los carros si debía algún ticket. Lógicamente a mi hermano le pusieron esa bota porque debía ticket. Cuando yo salgo, que veo que hablo con el policía, me dice que no, que tiene que llevarse el carro. Yo preocupado, a llamar a mi hermano, voy a una bodega a decir que si me cambian quarters para hacer la llamada. Y me dice, no, pero ve a un centro de llamada, que en esa época estaban surgiendo, eran los famosos call centers, que la gente llamaba y después pagaba después de llamar. Yo cuando vi eso, por primera vez, me emocioné, me encantó. Inclusive hasta me olvidé que se habían llevado el carro de mi hermano. Empecé a preguntarle cómo funcionan negocios, cómo funciona ese negocio y esas cosas. A las 3 semanas ya yo tenía dentro de mi bodega 3 cabinas telefónicas. Sí, así fue que empezó el mundo de la comunicación. Okay. Siempre creo que cuando hay una adversidad como pasó con el carro de mi hermano, hay una gran oportunidad. Y creo que, gracias a Dios, a ese policía, si yo lo hubiera dicho, mira, muchas gracias, porque quizás hubiese visto el negocio, pero mucho más tarde. Y era el comienzo de las cabinas telefónicas. Pero sucede, por eso dije ahorita que Irving hacer ese gesto, y yo le agradezco. Porque el que te enseñó a conectar los beepers. A conectar los beepers. Okay. Porque gracias a él y esa decisión, ese buen deseo de ayudar al prójimo, tuve una oportunidad que puedo decir que ahí marcó el antes y después de mi negocio en la tarjeta telefónica. Porque un día se aparece a mi local un judío y me dice lo mismo, yo quiero aprender el negocio de la tarjeta. Entonces yo dije, bueno, aquí yo voy a pagar esa deuda que Irving... que sentías que le debías que le debía a alguien, sí. Okay. Entonces, dije, mañana. Fue más rápido, duró como 4 días, yo enseñándole cómo funciona, los precios, porque en ese tiempo lo que nosotros hacíamos más era distribuir tarjeta. Más que venderla al detalle. Sí, estaba en esa época ya tenía un producto mío, okay, que se llamaba La Colombianita, que era un producto que nosotros diseñamos.
No, perdón, Tech Direct se llamaba la primera, que era una exclusividad, que lo único que podíamos vender ese producto era mi compañía, y ahí creció porque ya teníamos exclusividad. Pero se aparece ese judío, después a los 3 meses me llama y me dice, mi jefe quiere conocerte. Voy yo a la compañía. Y ¿Era también de un judío la compañía? Sí, era una compañía bastante grande, una compañía, allá en público uno puede chequear la cantidad de tamaño de la empresa. Yo tenía como $200 millones en esa época en bancos. Entonces me dicen, voy a un salón de conferencia y me dicen, nosotros nos interesa comprar el 49, bueno, era el 50, pero terminamos un 49. Me interesa comprar el 50% de tu compañía. Yo le digo, bueno, yo no estoy vendiendo, pero hagamos una oferta. Por eso también a los jóvenes yo les digo que cuando están haciendo un negocio, mientras menos tú hables, mejor te va. Porque usualmente el que habla mucho, habla de más. Okay. Entonces, cuando ellos me dicen comprar, yo de una vez vi dinero para el bolsillo. Exacto. Inversión es que se queda en el negocio. Correcto. Entonces me hacen una oferta, vieron los números que se lo había llevado el otro judío, me hacen una oferta, la oferta muy buena, pero como buen negociante, yo le dije, no, eso es muy poco, esa oferta. Y me dice, pero dame un número. Entonces me suben la oferta, no me gusta hablar de dinero, pero vamos a poner algo figurado, ¿no? Okay. Me dicen, te vamos a dar, la primera oferta, te vamos a dar $1,000, por ejemplo. Y yo, para mí, era mucho dinero porque una persona que viene y era el 50%. El 50%. O sea, tú seguías siendo, ibas a seguir siendo el dueño de la mitad. Sí. Entonces, después me duplicaron la oferta. Yo dije, no, piensen lo que yo vengo mañana, pero eso es muy poco. Recuerdo que llamo yo de un teléfono público a no del centro de cabina. No, porque era salir de ahí emocionado, porque con eso yo creía que ya resolvía toda mi vida. Bueno, se podía resolver en esa época. Entonces llamo a mi papá y le digo, mira, tengo esta oferta de esto. Y dice, papá, ¿qué? Muchacho, muy contento. Pero eso yo digo que yo puedo sentir lo que siente una familia cuando firman a su hijo que es pelotero y lo firman, o un buen contrato que ya sabe que la familia va a cambiar en la parte económica. Entonces dice mi papá, pero ¿cómo que tú le dijiste que lo va a pensar? Muchacho, no, ve mañana y dile que sí desde que tú entres. Dile que sí, que esa oferta tú la va a tomar. Y dice, porque está bien, lo voy a hacer así. Al otro día cuando yo llego, me aumentan la oferta y le digo, voy a ir a comer, pero esa oferta no me gusta, auménteme, que me dieran más dinero. Entonces vuelvo, yo no fui a comer, yo fui a llamar. En mi casa estaban todos reunidos. Esperando esa llamada. Y le llamo por teléfono y digo a mi papá, mira, te lo dije que me ofrecieron más. Por supuesto, qué bueno que esto. Yo le dije que no. Me dice, mira, muchacho, el diablo. Voy a coger un vuelo ahora mismo para allá. Dios, no, yo sé que puedo más. La cuestión es que cuando volví me aumentaron mucho más la oferta. Y parte del acuerdo, primero era 49%, en vez de 50%, yo le vendí el 49%. Pero sí yo tenía planes de crecer el negocio más. Entonces ahí yo le dije, no lo vamos a poner en el contrato, pero sí yo necesito que ustedes inviertan $20 millones en mi compañía, porque quiero expandirme en todo Estados Unidos. Un préstamo, va a pagar los intereses y todas las cosas, pero que la compañía que va a ser de los dos, y yo le voy a presentar a ustedes un plan de crecimiento. Eso le entusiasmó a ellos mucho y me dijeron que sí a la oferta. Entonces, el día que me tocaba firmar el acuerdo, como 2 días después, yo fui sin abogado, sin nada. Por eso, señores, esos jóvenes que están viendo no sé si le llamo postcard o entrevista. Sí, un podcast, entrevista, un conversatorio. Aunque usted es un negocio lucrativo, siempre tienen que leer la letra pequeña. La negrita.
Porque que están abajito, que no se leen. Después me costó caro eso. Pero sí, yo lo que estaba viendo, la cantidad de dinero que me iban a dar, ¿no? Cuando nos toca firmar el contrato, yo lo leo, nada más vi que no, dónde me iban a dar el dinero. Yo firmo el documento, se lo paso a él. Cuando iba a firmar, me mira y pone el lapicero en un lado. Y me dice, digo, ¿qué pasó? Entonces me dice, ¿cómo yo sé que con ese dinero tú no te vayas para Santo Domingo a vivir en Santo Domingo? Con eso ya tú vives bien el resto de tu vida. Entonces le digo yo, pero que yo soy dueño del 51%, yo no voy a dejar eso botado. Dice, no, que ustedes los jóvenes se vuelven locos cuando ven cantidad de dinero de esa magnitud. Sí. Entonces le digo, ¿qué vamos a hacer? Entonces me dice, vamos a frizar el dinero por un año hasta que nosotros prendemos el negocio. Si tú te quieres ir, después ya vamos a saber el negocio como ellos. Le dije, no lo vamos a frizar, no, por un año. Vamos a hacerlo por 2. Entonces se queda así. Yo, vamos a frizarlo por 2, porque eso va a ser chele para lo que nosotros vamos a ganar juntos. Si ustedes me prestan los $20 millones que yo necesito. Entonces se firmó por 2 años. Okay. Entonces, cuando dije que era importante la historia de Irving, porque cuando salgo de firmar el contrato, muy contento, me encuentro el judío. Al que le enseñaste el negocio. Al que le enseñé. Y le doy la mano y le pregunto que en qué departamento él trabaja. Y él me dice, no, yo no trabajo para esta compañía. A mí me contrataron, me dieron $50,000 para yo conseguir el mejor distribuidor que podía haber en la ciudad de New York. Entonces, ¿por qué me elegiste a mí? Y me dijo, porque fuiste el único, guárdame el secreto, fuiste el único que me abrió la puerta de tu negocio. Fui, toqué muchas puertas, todo el mundo me decía que no, que por qué él tenía que enseñarle el negocio, y tú fuiste el único. Luego de tener ese joint venture, por denominarlo de esa manera, ¿qué cantidad de empleados tuvieron? ¿Cómo crecieron? ¿Dónde tenían presencia? ¿Qué tanto creció? Sí, muy rápido. Sí. Lo que se llamó Unión Telecar, ¿no? Sí, Unión Telecar. Cuéntanos de ese crecimiento. Bueno, mira. ¿Comenzaste con cuánto y hasta cuánto llegaste? Primero, empecé solo, lógicamente. Después tenía un chofer, un empleado que nos ayudaba a contar. Y fue eso cuando estábamos en Westchester. Cuando estuvimos en el Bronx, pasamos de 6 empleados a 14 empleados. De ahí ya me quedaba poquito, el local era muy pequeño, me mudé a Queens. Ahí, que inclusive, cuando yo vi el local, dije, pero esto es demasiado grande, que era una mueblería, que la convertimos en oficina, pero a los 6 meses ya yo no tenía espacio. Ahí llegué a tener como 70, 80 oficinas. Y seguimos cambiando. Después me mudé a otro lugar, que Long Island. Ahí teníamos ya como 200 empleados. La compañía, entre servicio al cliente, llegamos a tener como 3,000 empleados. 3,000 empleados. Y tuvimos en Estados Unidos, en 32 estados, teníamos... De los 50 de los 50 estados. De los 50 estados. Sí, 32. Tuvimos oficina también en Canadá. Abrimos Madrid, en Londres, Puerto Rico. Wow, o sea que fue algo impresionante. Sí, llegamos a dominar el 80% del mercado. Del mercado de las tarjetas. Del mercado en New York. En New York. Por ejemplo, en Texas era en 50, en California era como el 40, pero sí, fue un negocio que vendía más de $1 billón al año. Sí. Wow, un súper negocio. Sí, sí. ¿Cuándo comienza a caer las tarjetas? Bueno, lo que sí, el negocio empezó a declinar, pero la tarjeta, tú lo dijiste muy bien, la tarjeta. Pero nosotros también incorporamos otro producto, que eran las recargas internacionales. Es decir, que lo que perdíamos en los minutos, lo estábamos recobrando en la recarga internacional. Tuviste la oportunidad de reinventarte a tiempo. Exacto. Y creaste entonces esa nueva modalidad de negocio. De vender, sí, de las recargas internacionales a todos los países. Es decir, que ¿Boss Revolution? no, Boss Revolution era...
Pero una novedad. Okay. Es decir, Voz Revolution se creó con la tecnología que estaba. Es decir, ya la persona no tenía que comprar el producto físico, sino bajaba una aplicación, que todavía existe, baja una aplicación, y de ahí tú podías comprar los minutos, puede ser a través de una tarjeta de crédito, o comprando una tarjeta física y introduciéndola al programa. Ok. Entonces, luego que das ese giro, sabemos que el Grupo Gómez, el cual tú presides, es un grupo que se ha diversificado bastante. Sí. Brevemente, ¿cómo de ser empleado, pasar a ser bodeguero, convertirte en un monstruo de la comunicación, hablar de Constructora Gómez, hablar de Iberofármacos, hablar de un sinnúmero de empresas en las cuales te mantienes muy activo? Sí. Y los que van al estado de Nueva York y, por ejemplo, van específicamente al Bronx, se están viendo una monstruosidad de apartamentos que estás construyendo también. O sea, explícanos, o sea, ¿cómo ese otro salto? ¿Cómo sigues realmente emprendiendo? Sí, mira, también nosotros allá en el área de distribución, es decir, nosotros compramos una compañía también que se llama Vitarroz, que es una compañía de distribución de alimentos. Muy parecida a Goya, ¿no? Sí, teníamos en esa época la misma cantidad de productos de Goya. Teníamos 1.400 productos diferentes. Bueno, lógicamente Goya era muy grande, claro. Nosotros mucho más pequeños, pero sí tenía la misma edad que Goya. De esa compañía ser fundada para la misma época. Tuvimos esa compañía que empezamos a distribuir los productos en New York, New Jersey, Connecticut y en la Florida. Y Boston llegamos a distribuir el producto. Esa compañía duramos con ella como 3 años, una compañía que la compramos casi quebrada, entonces la crecimos la venta, la saneamos y vendimos la compañía. En la parte de la construcción, yo formé una compañía que se llamaba Solo Realty, que lo que hacía esa compañía era comprar edificios que tuvieran algún tipo, que el dueño tuviera algún tipo de inconveniente con el banco, si no iba a quitar. Entonces empezamos a adquirir edificios solares y cuando llegó el boom del real estate en New York, ya nosotros teníamos una cantidad de edificios, una cantidad de solares. Y eso que tú mencionas en New York, a mí me llena de mucho orgullo. Primero, porque me encantan los imposibles. Cuando la persona dice, es imposible que se logre eso. Eso, para lograr la permisología, para nosotros poder construir ese edificio, fue toda una odisea, porque algunos políticos no le interesaban, los judíos que son dueños de casi todos los edificios de esa área donde viven los dominicanos, también estaban opuestos, porque no querían que se construyera esos edificios ahí, porque entendían que bajaban el precio de su edificio a ver más. Pero eso tuvimos una odisea porque no la aprobaba la ciudad, después ellos sometían, volvían, no quitaban los permisos, hasta que se logró que ya fueran la aprobación definitiva. ¿Podemos decirle a la gente cuántos apartamentos tú estás construyendo ahí? Sí, son 620 apartamentos. 620 con apartamentos. 80,000 pies cuadrados comercial. Y digo que me siento orgulloso porque en verdad que un dominicano, no me gusta hablar de mí, pero esa construcción que está sucediendo, que ya está muy adelantada, el año que viene lo inauguramos, en esa área, como le llamamos el Alto Manhattan, quizás 60 o 70 años hace que no se construía una edificación de esa magnitud y estar involucrado latino, dominicano, eso
me hace sentir bien porque allá hay muchos dominicanos de mucha valía que están dueños de supermercado, policía, gente que tiene negocios, bodegas y eso. Y quizás ese tipo de construcción o inversión son temerosos a hacerla. Entonces, cuando uno ve en la calle personas, cuando uno va a New York o llaman a uno de allá y dicen que se sienten motivados en que sí se puede, en que sí se puede lograr cosas con la perseverancia, el ánimo, el deseo de echar para adelante, de hacer las cosas diferentes, y que no importa de dónde tú vienes, y lograr cosas importantes, y ser reconocido está reconocido como uno de los latinos más influyentes del estado de Nueva York. Sí, sí. Pero yo siempre digo que esos reconocimientos es parte de un gran equipo de trabajo. Y la mayoría dominicanos, pues siempre me preocupaba que la empresa en su gran mayoría fueran dominicanos. Y nosotros fuimos reconocidos también por las Naciones Unidas, embajador de buena voluntad, la manzana de Nueva York, la llave de Connecticut, de Boston. Pero en realidad era un equipo de trabajo enfocado en hacer las cosas diferentes, en que los sueños no son, hay que soñar en grande. Y eso fue lo que pasó en lo que es la historia de mi vida de negocios en Estados Unidos. Hay muchas anécdotas en esa época que a nosotros nos sucedieron porque se ve muy, muy bonito. Y hay mucho esfuerzo. Hay mucho esfuerzo. Cuando dije hace un rato que es muy importante que la letra pequeña hay que leerlo, fue porque más adelante me pasó factura no haber leído ese contrato. Aunque se resolvió el inconveniente. Pero pudo haber sido un fracaso. Sí, bueno, en realidad... Aunque no se dio, pero quiero decir que aunque se resolvió, pudo ser un fracaso. Sí, lo que digo que fue, claro, porque fue por astucia que no se hizo un fracaso, que no fue un fracaso, pero en realidad un momento yo perdí mi negocio por no leer la letra pequeña, aunque lo recuperé más tarde, pero tú sabes lo que un día tú salí de tu empresa y a los 2 o 3 días no podés entrar a tu empresa. Que tú formaste desde cero. El que vio la película de Steve Jobs, tú haciendo ese comentario, me veo leyendo la historia de Steve Jobs y la película por igual, como que hice un match en función de eso. Porque Steve Jobs llegó un momento que no pudo entrar a Apple. Así. Entonces, ¿te pasó algo similar? Sí, y es duro porque la compañía de seguridad que en ese edificio la contraté yo. Exacto. Entonces, cuando yo hice, usted no puede entrar. Entonces, qué como fuerte. es duro que tú dices, pero de esa compañía desde cero, porque en realidad los socios míos, el mérito, claro, invirtieron el dinero, pero en realidad cada tarjeta, cada empleado, cada silla que estaba en esa edificación, fui yo que la proveo, yo la compré, fueron decisiones. La última palabra la tiene el dueño de los negocios usualmente, pero como que fue muy duro eso. Entonces, simple y sencillamente, por no leer los contratos. Entonces, por eso, exhortarle que siempre tómense ese tiempo y lean la letra pequeña. Carlos, ha sido un placer inmenso poder tener este momento especial, compartir contigo y que sobre todo la gente, no solo de España, sino del país y un poco más allá del charco, pues puedan conocer de ti, de tu propia voz, esta historia de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de momentos tan difíciles como fracasos y momentos de gloria como los que te han permitido ser un gran empresario, reconocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Muchas gracias por haber sacado este momento y compartir tu historia de vida con todos nuestros seguidores. No, gracias a ustedes por esta gran oportunidad
y aprovechar para decirle a esos jóvenes que es mejor fracasar intentando triunfar que dejar de triunfar por temor a fracasar. Bueno, señores, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. A ustedes, amigos, amigas que han estado con nosotros en este podcast, en este conversatorio. Soy Alfonso de Los Ángeles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este conversatorio. Una historia de éxitos. Carlos Gómez.